SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Sanidad y las comunidades vuelven a reunirse hoy. Sobre la mesa volverá a planear el debate sobre si conviene empezar a gripalizar la pandemia. Los datos constatan de nuevo que baja la incidencia en nuestro país, aunque está todavía por encima de los 3.200 puntos, y que bajan en realidad todos los indicadores, salvo el número de fallecidos. Ha subido porque Euskadi actualizó ayer el registro acumulado de los últimos 10 días. Se notificaron 382 muertes en total. La presión hospitalaria ha caído un poco. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Y con esos datos, con el debate sobre si es el momento o no de cambiar de estrategia sanitaria, lo que sí cambia es la estrategia de vacunación. Quienes se hayan contagiado en esta ola de Ómicron no tendrán que dejar pasar 4 semanas para recibir la dosis de refuerzo, sino que tendrán que dejar pasar 5 meses, Teresa Rubio. Es un cambio que de hecho ya habían pedido desde la Sociedad Española de Inmunología. Marcos López Hoyos ha estado en Hora 14. Tiene más lógica desde el punto de vista inmunitario y es lo que nosotros desde el primer momento hicimos y solicitábamos. Creemos que es una buena decisión el cambio de esperar a esos 5 meses, porque desde luego 4 meses nos parecía demasiado pronto. En el caso de los niños, si el contagio se produce antes de la administración de la vacuna, se les pondrá únicamente una dosis a partir de las 8 semanas del diagnóstico. Si la infección se produce después de la primera, la segunda se inoculará 8 semanas después de haber pasado la enfermedad. Y yo aspiro hoy aquí a conseguir también unidad en España entre los partidos políticos. Que lo que ha sido posible en Europa, entre los socios europeos y también con los aliados transatlánticos, sea posible entre las fuerzas políticas españolas. Es el ministro español de Exteriores, Álvarez, que compareció anoche en el Congreso llamando a la cautela, apostando por el diálogo para evitar el conflicto en torno a Ucrania y pidiendo esa unidad entre los partidos políticos en España. En esa sesión, con la oposición criticando el debate que hay entre los socios de gobierno, Podemos rebajó el tono de sus discrepancias. Creo que ni Finlandia, ni Austria en su momento, ni Suiza, ni el conjunto de Europa le ha ido mal con países fronterizos que han decidido mantener un estatus de neutralidad. Este llamamiento a la neutralidad que hacía Antón Gómez Reino de Unidas Podemos por el PP intervenía Valentina Martínez. No representa usted a un gobierno, representa usted a una facción del gobierno. Habla usted en nombre de 16, pero hay otros 6 que no están de acuerdo y esto lo sabemos aquí y en Sebastopol. En Moscú esperan que la OTAN responda a su exigencia para que retire las tropas de Bulgaria y de Rumanía. Eso mientras Francia encabeza el intento europeo por acercarse a Rusia y negociar. Esos son los últimos movimientos diplomáticos, Bayo. Movimientos que pasan por la reunión hoy en París del Cuarteto de Normandía, el diálogo a 4 bandas exclusivamente europeo en el que participan Francia y Alemania junto a Rusia y Ucrania. Macron apuesta de lleno por la vía diplomática. El viernes hablará por teléfono con Putin para buscar una desescalada a las tensiones que no han dejado de aumentar en el este de Europa. La aviación rusa continúa con sus maniobras en la anexionada península de Crimea, también cerca de la frontera con Ucrania, mientras Kiev continúa recibiendo material militar de Estados Unidos para hacer frente a un eventual ataque de Moscú, que continúa a la espera de una respuesta por parte de Washington sobre el papel que la OTAN jugará en Ucrania. En la crónica del exterior, aunque en lo económico está también la advertencia del Fondo Monetario Internacional, frena la previsión de recuperación porque la inflación va a persistir más de lo que se esperaba. En Europa, la Comisión ha vuelto a dejar en evidencia la estrategia del PP de cuestionar el reparto español de los fondos comunitarios. Una eurodiputada planeó de nuevo sus sospechas ante los comisarios y Gentiloni, y también el vicepresidente Dombrovskis, que es del Partido Popular Europeo, sostuvo que el gobierno cumple en la implementación los objetivos y la ley en esta distribución del dinero. Destaca también Bruselas que el Ejecutivo español haya acordado con los agentes sociales la reforma laboral. Lo que le falta ahora es cerrar los apoyos parlamentarios para convalidarla en el Congreso. Ciudadanos se está ofreciendo mientras el Ejecutivo intenta sacarla adelante con el bloque de la investidura. Y mientras dentro de la coalición Podemos quiere evitar que el PSOE introduzca cambios en la ley de vivienda. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días. Sí, en Unidas Podemos se han movilizado para que la ley de vivienda no sufra ningún cambio. El Poder Judicial emitirá el jueves un informe que se prevé muy crítico y aunque no es vinculante, los morados temen que el PSOE quiera aprovechar para modificar la norma que les costó meses negociar, sobre todo después de que el ministro Bolaños haya asegurado que no cierran la puerta a mejorar el texto para que sea jurídicamente impecable. Eso sí, desde el PSOE y Moncloa insisten
en que su intención es aprobar la ley tal y como se pactó. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno. Y de ahí no nos vamos a mover, ese es nuestro compromiso, lo sostenemos, lo mantenemos y por tanto no entiendo ningún género de dudas al respecto. Aún así, la ministra Belarra ha emprendido ya su ronda de contactos con colectivos y sindicatos para defender que la norma se apruebe lo antes posible y en los mismos términos que se acordó. Es miércoles, es 26 de enero. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. 26 de enero, sí, así que hoy se cumplen 2 años sin Kobe Bryant. ¿Qué están diciendo Paco Jo ahora mismo en Estados Unidos, algunos medios de comunicación? Bueno, vamos a citar al portal TMZ y lo que están dando nuestros compañeros en Estados Unidos es que Kobe Bryant, el exjugador de Los Ángeles Lakers, la estrella de la NBA, habría fallecido en un accidente de helicóptero. Así lo contamos aquel día, lo contaron nuestros compañeros de Carrusel cuando empezaban a llegar las primeras noticias, cuando todavía no queríamos creerlo, pero al poco tiempo se confirmó esa tragedia. La leyenda de los Lakers murió en el helicóptero junto a su hija Gianna y otras 7 personas. Todo apunta a que la poca visibilidad por niebla ha sido un factor determinante, según las últimas comunicaciones que mantuvo el piloto con la torre de control hasta que perdió el contacto, seguramente porque el helicóptero volaba muy bajo. Así lo relató la entonces corresponsal de la SER en Estados Unidos, Marta Delvado. Bryant ya era leyenda antes de su fallecimiento, lo consiguió todo en el baloncesto con los Lakers, 5 títulos de la NBA, 2 veces oro olímpico, MVP en infinidad de partidos, en una figura que trascendía al deporte. ¿Y el tiempo para hoy, Sonia? Pues hoy suben las temperaturas en prácticamente todo el país, lo vamos a notar sobre todo a mediodía cuando los termómetros se van a ir suavizando. Vemos máximas de hasta 18 grados en Córdoba o en Huelva, aunque atención ahora, primera hora en el interior de la península porque todavía hace frío y hay fuertes heladas. Se esperan lluvias en toda la Comunidad Valenciana, en Canarias y en casi cualquier punto de Andalucía, aunque serán más fuertes en el este de la comunidad. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast. Diálogo y diplomacia son 2 de las palabras que más hemos escuchado estos días en torno a Ucrania, y ahora tenemos que sumar desescalada, que es la palabra que han utilizado Francia y Alemania para definir cómo deben ser los siguientes pasos a dar en el conflicto. Estos 2 países están tratando de liderar la vía diplomática directamente con Rusia, Sonia. Hoy mismo se reúne el llamado Cuarteto de Normandía, que está compuesto por el personal diplomático de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, y que se creó en 2014 precisamente para resolver el conflicto en el este de Ucrania. Para preparar ese encuentro con los 2 países enfrentados se reunieron ayer el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo alemán, el nuevo canciller Olaf Scholz, y ya el viernes Macron se verá con Putin. A la espera de todas esas reuniones, la Unión Europea se prepara para dar una respuesta a Rusia. Insistiendo en el diálogo y la diplomacia como principales instrumentos para calmar las aguas, en Bruselas son conscientes de que no serán suficientes y estudian ya qué sanciones pueden aplicar al Kremlin. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Pendientes de la entrevista entre Macron y Putin, el mensaje europeo sigue poniendo el énfasis en el diálogo porque la Unión nació contra la guerra, ha insistido Borrell en una conferencia, a pesar de advertir que es la crisis más grave desde la Guerra Fría. Europa está en peligro, dice el alto representante, constatando que los riesgos aumentan fuera de las fronteras y que el pulso de Rusia es la crisis más grave desde la Guerra Fría. Un discurso reiterando que habrá enormes sanciones de peso incalculable, ha dicho, para la economía rusa, y advirtiendo también que la Unión ha de invertir en su seguridad porque en estos momentos carece de instrumentos, dice, para enfrentarse a sus retos. Estados Unidos va incluso más allá en materia de sanciones. Joe Biden no descarta ya que sean sanciones personales contra el propio Putin si este no entra en razón y sigue adelante con su desafío a Occidente. Pero en la Casa Blanca son conscientes de que las repercusiones que ese castigo puede tener, por ejemplo, que Moscú decida cortar los suministros que envía a Europa, como el gas o el petróleo, y prepara ya alternativas para suplir y garantizar su llegada a Europa. Washington, Víctor Sancho. La amenaza de sancionar a Putin directamente deja atrás estrategias del pasado de castigos graduales y se centra en atacar directamente a la cúpula del gobierno ruso. Además de las sanciones, Estados Unidos tiene entre manos la movilización de tropas. We have no intention of putting American forces or NATO forces in Ukraine. Y sobre ese tema, el presidente estadounidense quiso dejar claro que no hay ninguna intención de poner soldados dentro de territorio ucraniano. Por ahora, lo más urgente en la Casa Blanca es dar una respuesta por escrito a las demandas rusas, algo para lo que no hay plazo establecido y se está haciendo en conjunto con los aliados europeos, incluyendo Ucrania. En paralelo, el gran tema de conversación en Estados Unidos ahora es cómo un hipotético conflicto afectaría al suministro energético europeo. Se está contactando de antemano con países y empresas para ver la posibilidad de enviar producción de gas y petróleo hacia Europa. No es casualidad, por tanto,
tanto, que el lunes visite Washington el emir de Qatar, el líder del mayor productor de gas natural licuado del mundo. El ministro Álvarez se refirió anoche a este asunto en el Congreso. Dice el titular de Exteriores que España no debe temer un desabastecimiento de gas. Hay que tranquilizar a los españoles de que ese no será un problema para España, porque nuestro suministrador, el principal, casi al 50%, es Argelia, y me lo confirman las compañías gasísticas. Y por cierto, nuestro segundo proveedor son Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que el gas que calienta a los españoles está bastante garantizado. Palabras del ministro de Exteriores en la comparecencia que hizo a petición propia para explicar a la oposición la postura de España en este conflicto. Esta crisis tiene una derivada política aquí en España. Ahora que se acerca la campaña en Castilla y León, Vox no ha mostrado su apoyo al gobierno, han intentado por todos los medios no pronunciarse y en el PP están aprovechándolo para acusar a la extrema derecha de estar del lado de Putin, como hacen sus afines europeos. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días, así es. De hecho, el PP pretende aprovechar el encuentro previsto para este fin de semana entre Abascal y el líder húngaro, el prorruso Viktor Orbán, para cuestionar la posición de Vox sobre la crisis entre Rusia y Ucrania. El PP ha acusado a Vox de ser cercano a las posiciones de Putin y utilizará, por tanto, esa imagen que se va a producir en una cumbre en Madrid organizada por Vox para reforzar su mensaje en plena campaña electoral en Castilla y León. Teodoro García Egea. Nosotros somos pro Unión Europea. Nosotros creemos en la Unión, creemos que eso ha traído mucha prosperidad a España y, por tanto, pues todo aquel que esté en contra de la Unión Europea y en contra de la unión de todos, de la moneda única, pues no nos encontrará a nosotros. Orbán es, de hecho, considerado el más cercano aliado europeo del presidente Vladimir Putin. De hecho, solo 3 días después de su encuentro con Abascal, Orbán tiene previsto viajar a Moscú para reunirse con el presidente ruso. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Ha quedado visto para sentencia el tercer juicio de la Gürtel, el que investiga los negocios de Francisco Correa en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Y en la última sesión el PP ha pedido su absolución, pero no porque esos delitos que se investigan no se cometieran. Son mordidas a cambio de adjudicaciones públicas que se dedicaron supuestamente a costear gastos de las campañas de los populares en esa localidad. No los niegan, solo dicen que ya han prescrito. Informa Miguel Ángel Campos. Más de 2 meses después de su inicio, el presidente del tribunal, José Antonio Mora, declaraba este juicio. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora sí, visto para sentencia. Y en esta sesión fue escuchado el alegato del PP, que argumentó la prescripción de los hechos para pedir la absolución, no que no hubieran tenido lugar. Jesús Santos es el abogado del Partido Popular. Nuestro primer argumento para solicitar la sentencia absolutoria para el Partido Popular: la aplicación del instituto de la prescripción. Pero el Tribunal de Época 1 ya condenó al PP por hechos similares y los plazos de prescripción eran idénticos. El Partido Popular también ha alegado que si los actos de los que se benefició se produjeron, fueron ejecutados sin su conocimiento y en contra de su voluntad. Los presuntos actos y servicios que se vienen a reclamar ahora al Partido Popular no solo es que no fueran conocidos por el partido político, que los desconocía por completo, es que además son actos que, si es que se celebraron, se llevaron a cabo sin conocimiento y sin consentimiento, es decir, en contra de la voluntad del Partido Popular. Actos electorales de las municipales pagados en negro, pero también de las autonómicas, con la participación de Esperanza Aguirre, celebrados contra la voluntad del Partido Popular. Bueno, pues sobre supuesta corrupción en el Partido Popular, en este caso del caso Púnica, la Guardia Civil entró ayer en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, también en Madrid, para llevarse documentación de adjudicaciones supuestamente irregulares firmadas por la propia alcaldesa. Radio Madrid, Joan Jimeno, buenos días. Buenos días. Se trata de una pieza separada del caso Púnica que ha llevado a los agentes de la UCO hasta el Ayuntamiento de Arroyomolinos. Se han incautado informes y documentos relativos a concesiones de licencias urbanísticas antes del 2014 y numerosos contratos municipales. En esa investigación aparece la actual alcaldesa del municipio, la popular Ana Millán, participando presuntamente en unas reuniones con el responsable de una constructora en las que se hablaba de trato de favor en adjudicaciones futuras de contratos municipales. La Audiencia Nacional ya advirtió al juzgado de Navalcarnero en su acto de inhibición que esos hechos hacían presumir con fuerza la evidencia de posibles delitos. La alcaldesa ha ofrecido a los agentes de la UCO toda la colaboración de la corporación municipal. Y llevamos días contándoles las protestas de las personas mayores por la llamada exclusión financiera. Se quejan de que ahora muchas operaciones se hacen a través de Internet en las aplicaciones móviles. Bueno, pues el Defensor del Pueblo mueve ficha y pide al Banco de España que actúe para evitar esta discriminación. Jordi Fábrega.
El defensor del pueblo se dirigirá al Banco de España para pedirle que comunique a los bancos que tienen que habilitar mecanismos para atender presencialmente a los ciudadanos. Ángel Gabilondo lo anuncia junto a la apertura de un oficio para que las administraciones públicas en general garanticen el acceso de los ciudadanos a las gestiones, favoreciendo la atención personal y utilizando un lenguaje sencillo. Según explica en un comunicado, al defensor del pueblo le preocupa que el proceso de digitalización de las entidades aumente la vulnerabilidad de personas que no tienen conocimientos suficientes o que no tienen acceso a servicios online. De ahí que haga extensiva su petición a los bancos para que atiendan especialmente a los que no tienen cajeros automáticos a su disposición, por ejemplo, o a los mayores que no conocen el funcionamiento y el lenguaje de la banca a distancia. Y el Ministerio de Educación quiere extender la duración del máster de formación del profesorado. Ahora mismo es de 1 año, pero Educación quiere ampliarlo con la intención de preparar mejor a los docentes. Esto de momento es solo un planteamiento que ahora la ministra tiene que presentar a los sindicatos y a las comunidades. Adela Molina. La ministra de Educación ha citado ya a sindicatos y comunidades autónomas este próximo jueves para empezar a abordar la reforma de la formación inicial y el acceso a la carrera docente. Son los 2 primeros puntos de un proceso que debe culminar con un estatuto profesional de los profesores, el primero en 40 años. En el Senado, Pilar Alegría ha avanzado algunas de las propuestas que va a plantear, entre ellas que el máster obligatorio para ejercer de profesor sea más largo, ahora dura 1 año, y también que haya más prácticas. Se harán propuestas para mejorar el acceso a los grados y al máster ampliando la duración de este. Se reforzará fuertemente el practicum en ambas formaciones, planteando diversos modelos. Esta mejora de las prácticas de los grados y el máster debe venir acompañada, lógicamente, de la revisión del periodo de prácticas del sistema de acceso a la función pública. La ministra avanzó esas ideas, pero subrayó que quiere una reforma negociada. Además, tendió la mano al Partido Popular para que apoye en la Cámara Alta la nueva ley de formación profesional, después de haber sido el único grupo que votó en contra en el Congreso. En el Reino Unido, la policía londinense acorrala aún más a Boris Johnson. Scotland Yard ha abierto una investigación sobre 8 de las 20 fiestas en Downing Street durante los peores meses de la pandemia, cuando estaban prohibidas esas reuniones. Pero Boris Johnson, siguiendo con su ida hacia adelante, dice que le parece muy bien, que da la bienvenida a la decisión. Esto a la espera todavía de conocer el resultado de una investigación abierta por una diputada y que debe conocerse en los próximos días. Y nueva tragedia migratoria en Italia. 7 personas han muerto en el mar cerca de Lampedusa cuando trataban de alcanzar las costas italianas. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Son 7 los inmigrantes hallados sin vida en una barcaza con 280 supervivientes rescatados por la Guardia de Costas italiana a 24 millas náuticas de la isla de Lampedusa. La mayoría procedentes de Bangladesh y Egipto. Otras 439 personas, entre ellos 112 menores, rescatados en 6 operaciones de salvamento por la nave noruega Geo Barents de Médicos Sin Fronteras, esperan en alta mar al sur de Sicilia que las autoridades europeas les asignen un puerto de desembarco. Anoche, la responsable médica del barco, Alida Sarrachieri, explicó que muchos de los náufragos procedían de Libia y habían sufrido violencia extrema. Y todavía en Italia este miércoles continuará la votación para elegir al próximo presidente de la República, un proceso que está en manos de 1 millar de representantes políticos que no han conseguido alcanzar un consenso. Para los italianos, el favorito es el actual primer ministro Mario Draghi. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.